¿qué tal? Muy buen día. Y bueno, tenemos una cápsula más de padres de alto rendimiento. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias por tomarse el tiempo de ver y escuchar esta cápsula. Como siempre, es un placer tener a mi amiga y socia en este proyecto, Adit Saban. Bienvenida, Adi, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, ¿tú cómo estás, Miguel? Pues bien, aquí dispuesto a que nos compartas este tema, que es un tema que no es muy común trabajarlo un día antes de que termine el año, pero también no podemos olvidar todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, desgraciadamente este año ha sido un año atípico, un año de muchas pérdidas, ¿no? Y como padres de alto rendimiento, algo que es importante saber trabajar es justo esta parte del duelo. ¿Cómo decirle a nuestros hijos o a alguien de nuestra familia, bueno, que alguien murió? Y Claro, cómo aceptar estas etapas, porque hay un proceso cuando muere alguien, ¿no? Y la exacto. gente lo adapta lo vive de diferentes maneras, ¿no? Depende Sí. mucho de la inteligencia emocional de la persona, porque hay mucha gente que se puede tirar al drama, hay gente que de repente lo que hace es aislarse, hay gente que de repente tú la ves como si nada y por dentro están desmoronados. O sea, hay muchas cosas. Y por ejemplo, con los niños, cuando son pequeños, este tipo de eventos pueden marcar de lleno su vida. Entonces, el día de hoy nos traes este tema de las etapas del duelo. Así que venga, Adi, échale. Muchas gracias. Sí, la verdad es que no es común a un día, nos falta literal un día para que se acabe el 2020 y empezar el 2021, pero yo creo que esto es un poco de homenaje por todas estas personas o acordarnos de todas estas personas que se fueron por diferentes razones, diferentes enfermedades, diferentes circunstancias, y es evidentemente alegrarnos y disfrutar la vida y vivir la vida y darnos cuenta de todo lo valioso que tenemos, salud, familia, trabajo, etcétera. Pero también pasa mucho que nos preguntamos cómo podemos vivir un duelo y la pregunta es, ¿qué es un duelo? Entonces, primero tenemos que entender que el duelo es una pérdida. Generalmente cuando oímos duelo, siempre lo asociamos con la pérdida de un ser querido, con la muerte de un ser querido. Pero un duelo no necesariamente tiene que ser la muerte de alguien. Puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida del lugar donde vivimos, puede ser la pérdida de una pareja, porque nos separamos o nos divorciamos, no necesariamente la muerte. O también hay personas que de pronto les ofrecen un trabajo en otro estado, en otro país, y también para ellos es un duelo, porque por un lado están muy contentos, pero por el otro lado dejar su casa, sus amigos, etcétera, también es una pérdida. Entonces, finalmente tenemos que entender que todas las pérdidas, sean económicas, sean materiales y en especial a un ser querido, generan dolor, generan tristeza y cada persona reacciona de una manera completamente diferente. Y aquí es muy importante entender que hay personas que necesitan estar en su cuarto y llorar, hay personas que necesitan hablar de esa pérdida, hay personas que prefieren aislarse, hay personas que están enojadas cuando tienen esa pérdida. Cada persona reacciona de otra manera. Y yo creo que eso como padres de alto rendimiento, tenemos que respetarlo y saber si en caso de que en la familia se perdió a alguien o estamos viviendo un duelo, cómo podemos ayudarle a nuestros hijos a que expresen sus emociones, a que entiendan realmente lo que está pasando. Entonces, antes de un poquito como ir técnicas, me gustaría rápidamente explicar cuáles son las etapas de un duelo de una manera rápida. La verdad es que tenemos 7 etapas. Hay teorías que nos hablan de 6 etapas, hay teorías de 5, pero bueno, quiero decirles rápidamente. Entonces, la primera es una negación, en donde algunas personas al principio dicen, esto no es posible, esto no está sucediendo, no es justo, es un error, no puede ser. Son personas que en ese momento como que no les cae el 20, es como que están en un momento de shock en donde ellos dicen, no es cierto, la persona ahí está, al ratito voy a ver a la persona, ¿no? Y es generalmente cuando son muertes espontáneas, cuando la familia no está lista, no es como que hubo una preparación o una enfermedad, de pronto la persona se muere y es ahí cuando muchas personas viven en esta negación diciendo, esto no es cierto, no puede pasar. La segunda etapa es una confusión,
es un momento donde las personas tienen muchas emociones negativas, hay mucha confusión, de pronto se cuestiona si uno pudo haber hecho algo diferente, estar más cerca de esa persona que se perdió. Empieza un poco la culpabilidad, decir, es que pude haber hecho más y no lo hice, no utilicé el tiempo a mi favor. Esto pasa mucho cuando las personas se pelean, cuando no hay una relación y de repente alguien se muere. Algunas personas les causa confusión y también con la tercera etapa que puede ser enfado, ese enojo de decir, pude haber hecho más y no lo hice, estaban las cosas en mis manos y lastimé a esa persona y la persona se fue de esta vida y no tuve una buena relación. Entonces, realmente la etapa 2 que es confusión, la 3 enfado y la 4 que es culpa, van mucho de la mano. Puede una persona solo tener enfado, puede una persona tener solo culpa, puede haber personas que pasan del enfado a la culpa, del enojo. Depende de cada persona, ¿ok? No es que todos tenemos que transitar por las 7 etapas. A veces uno no transita por todas. A veces en algunas etapas unos se quedan mucho más tiempo y otras un corto tiempo. Luego, como quinta etapa, tenemos el miedo, la depresión. Es cuando sentimos una profunda tristeza, incertidumbre. Ya estamos conscientes que la persona se fue. Entendemos que ya no vamos a volver a ver a la persona y empezamos con esta duda, ¿qué va a pasar en un futuro? No voy a ver a la persona. ¿Qué va a pasar cuando yo quiera abrazar a la persona o ¿Cómo platicar va con a la ser mi persona? vida después de que partió, no? Exacto, exacto. Es esa pregunta que la gente cuando vive un duelo se preguntan, ¿qué va a pasar ahora? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué me espera en un futuro? ¿Qué voy a hacer sin esa persona? Y cuando hablamos qué voy a hacer sin esa persona, no es porque dependemos económicamente, es a veces esta parte emocional, el decir, no tengo a la persona para contarle algo, para platicar algo. Entonces, ese miedo, esa tristeza de decir, híjole, ya no tengo aquí a la persona. Entonces, como vemos, lo que es la segunda, tercera, cuarta, quinta etapa son emociones, son enojo, tristeza, culpa, son esas emociones que tenemos que aprender a lidiar con eso, que los niños cuando tienen, por ejemplo, la pérdida de un abuelo, unos pueden estar enojados, otros pueden estar tristes, otros pueden tener culpa y otros tener miedo de decir qué va a pasar con mi familia ahora que mi abuelo o un tío no esté. La sexta y la séptima etapa es esta parte de la persona que se queda tiene que seguir con su vida. Para que un duelo sea completado es importante no quedarse en la tristeza y en el dolor, sino avanzar. La persona que se queda en esta vida tiene que avanzar y seguir su vida. Entonces, la sexta etapa sería la aceptación, es aceptar lo que se perdió, es entender que obviamente ahí está el dolor, claro que duele perder a la persona, pero es decir, ok, ¿qué voy a hacer con este dolor? ¿Y cómo voy a seguir de hoy en adelante con mi vida? La persona se fue, pero tengo que seguir viviendo mi vida, haciendo mis sueños y evidentemente recordar a este ser querido que se perdió. Y la última etapa, que es el restablecimiento, es una vez que aceptamos la realidad y que la entendemos, es poner en acción, es empezar a hacer acciones, buscar nuevas actividades, empezar a sentirnos plenos, seguir viviendo la vida, tratar de estar como más tranquilos y decir, ok, se perdió a la persona, claro que siempre lo voy a extrañar, pero tengo que seguir con mi vida, tengo que hacer cosas. Entonces, creo que estas 7 etapas, que a mí, cuando platico de este tema, creo que las más importantes, bueno, no las más importantes, pero es sentir, pero una vez que siento, ¿qué hago con esta emoción? ¿Cuáles son las acciones que de aquí en adelante las voy a hacer? Porque finalmente no podemos vivir con tristeza toda la vida, ni vivir con angustias, ni vivir con culpas, porque entonces eso nos va a llevar a la depresión. Pero sí decir, ok, voy a recordar a esta persona que quiero mucho, pero de hoy en adelante, ¿qué tengo que hacer? Oye, yo tengo una duda, fíjate, eh, ¿cómo le explicas la muerte a un niño? ¿No? Mira, es un tema muy difícil para los niños, porque Yo finalmente, recuerdo mucho cómo me lo explicaron a mí y y a lo mejor es algo bien burdo, pero yo recuerdo que tenía un pececito, ok, y he de haber tenido como 4 años, 5, sí, y se me ocurrió sacarlo a jugar y ya no y se se fue, movió. claro. Y entonces ahí fue cuando me explicaron que, pues, se había muerto y que ya no iba a estar, ¿no? Y,
que a todos nos iba a pasar. Entonces, de repente, una vez vi a mi abuelo dormido y le dije a mamá, ya se murió. Y ella me dijo que no, ¿no? Que no nada más es quedarte dormido, simplemente tu cuerpo deja de funcionar. A eso fue lo que me dijeron. Ya conforme pasó el tiempo, bueno, pues fui ya sabiendo cómo era, pero ¿cómo se lo explicas a un niño? Sí, yo recuerdo Mira, la esta verdad, anécdota, pero creo que no fue como muy asertiva, o es, ¿cómo le dices a un niño qué es la muerte? Mira, la verdad es que como papás es a veces muy difícil explicarle. Cuando somos los papás los que les tenemos que explicar, es muy duro porque los papás a la vez están lidiando con el dolor y lidiando con la pérdida. Y de pronto decirle a un niño que falleció su abuelito no es fácil. Y también tenemos que entender las edades. No es lo mismo decirle a un chavo de 15 años a decirle a un chavo, a un niño, por ejemplo, de 4 años. Pero la realidad es que existen muchos libros que de una manera muy tranquila le explican a los niños sobre la muerte, un poco como despedirse de ese ser querido que quieren mucho. Hay muchos libros que se pueden encontrar en las librerías, pero es un poco decirle a los niños cuando son chicos es, sí se fue la persona físicamente, pero la puedes recordar, como constantemente vivir el recuerdo, disfrutar a esa persona. Hay personas que dicen, estamos viviendo una pérdida, tenemos que dejar de pensar en la persona. Es más, todas sus fotos vamos a quitarla para que no exista el dolor. Y eso no es cierto, el dolor va a existir con y sin foto, porque ahí está el recuerdo. No los seres humanos no podemos borrar nuestros recuerdos, ahí están en la mente. Entonces, a los niños chiquitos es mucho hablar con ellos y explicarles que sí, que la persona se fue, pero obviamente la persona los quiere mucho, que siempre tengan un recuerdo, que si quieren hacer un dibujo para despedirse o escribirle una carta o decirle algunas palabras, que claro que lo pueden hacer. Claro que para los niños cuando son chicos al principio es duro pensar, este ser querido ya no lo voy a ver y estoy acostumbrado a verlo por lo menos una vez a la semana. Pero aquí es importante no esconderle a los niños la realidad, no inventarles historias. Me ha pasado que gente le dice, no, es que tu abuelo se fue de viaje. No, a ver, ¿qué es eso de se fue de viaje? Nunca más va a regresar de viaje. Entonces el niño va a sentir que el abuelo lo abandonó. Es decirle tal cual, el abuelo no está, pero no está físicamente, pero va a estar en tus recuerdos, en tu manera de ser, en las acciones que tomes, en los valores. Y es acordarse y pensar con el niño qué son esas cosas que este ser querido te dejó. Entonces, una de las actividades mucho es pintar, hacer un dibujo, escribir una carta, o sea, hacer ciertas cosas, ir a algún lugar donde se iba con este ser querido que le gustaba, de pronto comer alguna comida que a este ser querido le gustaba. Yo más que nada digo, en vez de negarse a la realidad, en vez de dejar de hablarle a la persona, es acordarse de las cosas buenas que esta persona nos haya dejado. Es como, ¿qué huella dejó en mi vida esta persona? Bien decía Carl Jung, ¿no? Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, ¿no? Entonces es aceptar lo que está ocurriendo. Y bueno, pues esta es nuestra última cápsula del año y creo que fue una manera diferente de cerrarlo, Sí, pero también es una manera de entender lo que la realidad que hoy día vivimos. Hoy, este año que ha sido de muchos retos, no solo en lo financiero, también pues, se llevó a mucha gente, ¿no? Y todos hemos tenido pérdidas y bueno, a nombre de Padres de Alto Rendimiento, pues enviamos un sentido pésame, pero también al mismo tiempo decirte, pues la vida sigue y necesitas empezar a crear cosas grandes, ¿sí? Este proyecto fue diseñado justo para eso, para generar un despertar de conciencia, ¿no? Y crear que eh, una generación de padres diferentes, ¿no? Ya en repetidas ocasiones he hablado de esta generación de niños mazapanes. Creo que estamos en contra de generar esa clase de niños. Queremos un futuro con gente consciente. Entonces, pues de mi parte, pues les deseo que este año que termine, lo terminen en compañía de sus seres queridos y que el 2021 les traiga algo grande, ¿no? Y que lo más importante, que traiga salud y vida. ¿Sí? Todo lo demás lo podemos resolver.
No sé si quieres Así agregar es. algo más, Adi. Sí, y un poco ser agradecidos, a pesar de que este año fue un año difícil en muchos aspectos, es, yo creo, empezar el 2021 agradecidos por todas las cosas que tenemos. Como tú decías, no solo en la parte financiera, sino salud, familiares. Y cuando la gente a mí me dice, ay, es que fue un año difícil, le digo, sí, pero también hubieron cosas importantes y cosas buenas. Entonces, siempre agradecer, agradecer mucho por lo que tenemos y que sea el 2021 un año de muchos proyectos, de mucha salud, por en especial siempre estar cerca de nuestras familias y estar contentos y vivir la vida, disfrutar lo que hacemos. Entonces les deseo un muy buen año. Gracias. No olvides compartir el video. Si te gustó, comparte, suscríbete a nuestros canales. Si quieres que hablemos de un tema el próximo año en especial, pues envíanos un correo a padresarmx@gmail o puedes enviarle un mensaje a sus redes a Adi, que son. En Facebook y en Instagram me pueden buscar como Adit Saban o me pueden mandar un correo a coachaditsaban@gmail.com o a mi celular 55 13 53 12 06. Pues bueno, te deseamos un muy buen año. Pásatela en compañía de la gente que amas. Hasta luego.